Bien, supongo que todos tienen claro que están en el Centro Asturiano de Madrid y que esta es una casa, es la casa, la más antigua de todas las casas regionales que hay por el mundo de España. No sé de otros países si tienen casas regionales, pero de España, el Centro Asturiano, es la más antigua, ya tiene 140 años. Es una casa abierta para todos los actos culturales que hay aquí. No es necesario ser socio, no obstante, el que se quiera hacer socio no lo rechazamos. Estamos dispuestos a hacerles la ficha, porque naturalmente cuanto más socios, más actos importantes se pueden ofrecer. Bien, voy a citar a las personas que están en la mesa. Empezamos por el autor de los dos libros, que son dos libros los que se presentan hoy. Creo que es una primicia esto de presentar dos libros el mismo día. Sí. Don José Luis Olaizola es autor de Don Pelayo, Príncipe de los Astures, y Juan Sebastián Elcano, La mayor travesía de la historia. Don Eduardo Martínez Rico, escritor y presentador, que va a ser el presentador de los libros. Y, en tercer lugar, don Alberto Santos, editor, también editor de ambos libros. Bien, pues voy a hacer una brevísima reseña de los libros, empezando por Don Pelayo, porque va a ser cronológicamente presentado así. Y es una historia legendaria y desmitificada, creada por uno de los grandes editores españoles, dicen, de don José Luis, y creo que es verdad, Es la crónica histórica sobre la vida de Don Pelayo, príncipe de los Astures, una historia dentro de muchas historias. Las propias crónicas cuentan cómo en tierras astures se adoraba a los osos. Es la primera noticia que tengo, y soy asturiano, con muchos años, pero que adorásemos a los osos no lo sabía. De los profundos bosques, animales que traían a las tribus la fortaleza de los dioses y que eran adversarios de los jóvenes guerreros que deseaban sentarse en las hogueras conciliares de los castros milenarios. Como aquellos guerreros de antaño, yo sabía que don Fabila, que era hijo de don Pelayo, se había enfrentado a un oso y muerto en las zarpas de un oso. No sabía que don Pelayo se había enfrentado a ningún oso, pero bueno, viviendo y aprendiendo, no muriendo, viviendo y aprendiendo. También cuenta la historia de Pelayo y cómo quedó victorioso en la conquista de la Galia, convirtiéndose entonces en fiel espadario del rey Rodrigo. En la batalla de Guadalete quedaron sus huestes vencidas por las tropas bereberes. En aquel lugar y en aquel tiempo cayeron las huestes godas también por la felonía de los herederos del despótico rey Vitiza, dichoso Vitiza. Pelayo quedó preso en Córdoba, pero hablan que se escapó a sus hermosos montes, donde llegó a ser caudillo y príncipe de los Astures en la batalla de Covadonga. José Luis Olaizola nos guía por las andanzas de Pelayo, desenterrando la crónica del casto Alfonso II, rey de Asturias, escrita muchas décadas después para crear un personaje cercano a nosotros, pero que conserva el ribete de la leyenda. Y pasamos al siguiente libro, que, bueno, nos cuenta también la historia de la fascinante periplo de don Juan Sebastián Elcano alrededor del mundo. Cuentan que don Juan Sebastián Elcano era vecino de Getaria, lugar de pescadores y de arrojados aventureros de la mar, como él mismo, que siendo nuestro maestro en la marinería, surcó los mares para llegar a donde los geógrafos nunca hubieran podido imaginar, dando la vuelta al mundo en un viaje lleno de peligros y grandes descubrimientos. Con una veracidad histórica asombrosa, José Luis Olaizola nos envuelve en una auténtica novela de aventuras con el relato del primer viaje alrededor del mundo narrado por un inexperto tripulante que, fascinado, compartía esta gran hazaña con Juan Sebastián Elcano, caballero de la mar,
cuidadoso en el vestir y parco en palabras, cuya inteligencia llevará a buen puerto el sueño de Fernando de Magallanes. El lector será testigo del estado final de la arriesgada travesía en la que Elcano aparece como protagonista indiscutible de esta gesta memorable. Y bueno, dicen a uno presente en la mesa, concretamente don Eduardo Martínez Rico, en la revista Zenda, que Olaizola conoce perfectamente las teclas que debe pulsar en su escritorio para seducir al lector. También dice don José Luis Vázquez Dodero en ABC, cuenta con innegable capacidad de fabulador. Eso dicen del autor. Y bueno, no sé si leer la historia de todos los premios que tiene, porque son muchos, o lo dejamos aquí. Tiene muchos premios. ¿Los puedo leer? Sí, hombre. Bueno, voy a ver. Mira, ya se han caído la mitad por ahí. Voy a reducir un poco porque no... Bueno, es por el libro de este primero de don Pelayo, Premio Planeta, ganador del Premio Planeta. Después, vamos a saltar unos cuantos para no estar aquí mucho tiempo. Bueno, también dice que natural de San Sebastián, que ejerció la abogacía durante 15 años. Su extensa carrera literaria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Planeta 1983 por La guerra del general Escobar, considerada por Álvaro Mutis y Javier Cercas como la mejor novela sobre la Guerra Civil Española. En 1982 obtuvo el premio Barco de Vapor por su novela Pucho, que traducido al francés ganó el Grand Prix de la Académie de Lectures de París, y en 1992 fue reconocido como el Grand Prix literario de Burdeos por su novela El cazador urbano. En 1976 se ganó el premio Ateneo Sevilla por su novela Planicio. En 2012 obtuvo el premio literario Troa de libro con valores por su novela La niña de la Rosal. En 1993 fue premio a la prensa L'Oréal. Dice que debe ser fiel a la editorial, porque es la que cita. Ha publicado su última novela, El robo del sumario, en 2020. Lleva publicados 94 libros, de los que ha vendido, no sé si es verdad, porque parece increíble, 2 millones de ejemplares. Bueno, desde hace 40 años se dedica profesionalmente a escribir libros y artículos y dar conferencias. Es fundador y presidente de la ONG Somos Uno, que lucha contra el drama de la prostitución en Tailandia. Y con su permiso, señor Olaizola, lo dejo aquí. No digo nada más. Cedo la palabra al editor. Muy buenas tardes, soy Alberto Santos, director editorial de Mágica Ediciones, y bueno, como siempre es muy agradable, es un gran placer estar en el Centro Asturiano de Madrid, donde también se nos acoge, nos brindan un escenario magnífico y todo es cariño hacia nosotros las veces que hemos venido a presentar diferentes libros. En este caso estamos presentando 2 libros magníficos de José Luis Olaizola, Pelayo, Príncipe de los Astures y Juan Sebastián Elcano. He de decir, citando además un prólogo que el propio José Luis escribió para una novela de Eduardo Martínez Rico, que lo tenemos a nuestra izquierda, Eduardo Martínez Rico escribió una novela excelente, que es Cid Campeador, el prólogo era de José Luis Olaizola, y hubo una cosa muy interesante que comenta José Luis, y es que él habla de la novela histórica como un vehículo para descolgar personajes de nuestra historia, que parece que están ahí
como estáticos en el recuerdo y en las crónicas, para tratar de humanizarlos, ¿no? Y darlos presencia en los libros modernos, digámoslo así, ¿no? Y esto es muy interesante porque los dos libros que aquí presentamos, Pelayo y Juan Sebastián Elcano, realmente beben de las crónicas de años pasados, de siglos pasados. Tienen ese regusto de crónica antigua que los hace francamente excelentes, ¿no? Nosotros, como editores, Mágica Ediciones, la verdad que estamos volcados en la publicación de autores españoles, y bueno, tener a José Luis Olaizola dentro de nuestro catálogo es como, bueno, pues uno de los sueños propiamente míos, ¿no? Como editor, ¿no? Tener un autor tan consagrado que siempre nos ha ayudado mucho, que siempre para el trabajo con él ha sido muy cercano, pues es en fin, un gran honor tenerle presente y bueno, pues poder compartir con él los momentos literarios y de la edición, ¿no? Luego hay una cosa muy curiosa en esta presentación que quería destacar, y ha sido una casualidad, pero bueno, Pelayo, Príncipe de los Astures, fue un libro que se publicó en meses de pandemia. Cuando arrancaba la pandemia no pudimos presentarlo, ¿no? Entonces, la idea de presentar los dos libros juntos, con Pelayo con Juan Sebastián Elcano, ha sido con motivo de la publicación cercana de este último libro, de La Vuelta al Mundo. Pero también hay una cosa curiosa. Resulta que este año se cumple el quinto centenario del fin de La Vuelta al Mundo por parte de Juan Sebastián Elcano, pero también se cumplen 1300 años de la batalla de Covadonga este año, ¿no? Entonces esta presentación un poco conjunta, ya digo que ha sido una casualidad, pero yo creo que es muy significativa. Y nada más, darle las gracias a todas las personas que han venido a esta presentación y que disfruten de estos libros. Y voy a pasar la palabra a Eduardo Martínez Rico, que va a hacer una semblanza sobre el autor y va a hacer algunos comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a ser breve porque me ha pedido que sea breve y luego además queremos hacer un diálogo con José Luis que será muy interesante. Al fin y al cabo yo creo que lo que queremos es oír a José Luis. Aparte de que creo que me han puesto un poco difícil ya el presentador de la mesa porque ha dado mucho contenido sobre los libros y sobre el propio José Luis. Entonces yo quería hablar un poco de la persona José Luis, del hombre, del escritor, y cuando estaba, antes de empezar el acto, estaba pensando, ¿cómo empiezo? Y yo decía, pero si José Luis se presenta a sí mismo. Entonces estamos viendo aquí un hombre que tiene 95 años, que sigue publicando libros, que es un completo caballero, como todos sabemos, que además es un gran escritor, y que tú sabes que digo todo esto muy sinceramente, ¿no? Yo le conozco desde pequeño, ha sido una relación que ha ido creciendo con el tiempo, desde pequeño, desde que iba con mis padres a las lomas y leía en la hoja parroquial unos pequeños artículos que hacía José Luis todos los domingos, todos los fines de semana y con un mérito enorme. Y bueno, pues que sepas que una de las personas que los leía era yo y que me gustaban muchísimo, los leía en la propia misa y luego había muchas veces que me los llevaba a casa. He encontrado hace poco uno que me gustó mucho, que lo guardé porque me gustó mucho, en el que contabas que el Papa Juan Pablo II se escapaba del Vaticano para esquiar en los montes de Roma y que se escapaba en un coche y que iba con una revista, con un periódico para que no le vieran, se iba a esquiar y cuando volvían le decía a su amigo, a su compañero, decía, lo hemos logrado otra vez. Guardé ese artículo, lo sigo teniendo en casa. José Luis, otra frase que yo tenía para tratar de retratar a José Luis o para analizarlo un poco es la de el hombre es el estilo es el hombre, que la dijo Georges Leclerc,
un francés del siglo XVIII, y yo no sé qué sentido le daría a él, pero en tu caso el sentido es el de tu forma de ser y el de tu forma de escribir, porque tu forma de escribir, que es sencilla, es elegante, y yo te quería preguntar después cómo se consigue esa forma, como tú dices, el difícil esfuerzo de escribir sencillo, que es una nota que he cogido yo por ahí que tenía guardada. Con el tiempo, dentro de esa relación que tenía, tuve la suerte de jugar al tenis con Olaizola, con José Olaizola. Y yo me acuerdo que yo creo que él tenía mucho interés en el tenis y yo tenía mucho interés en la literatura. Yo quería que me enseñara cómo escribía y cómo el oficio literario, y yo creo que él estaba más pendiente de mí como tenista. Incluso escribió un artículo en el que comentaste todo esto. Y, por cierto... Como tenista me humillaste, no te logré ganar nunca. Mentira, mentira, porque sí que me ganaba, ¿eh? Sí que me ganaba, en serio, ¿eh? Sí que me ganaba. Estas novelas de Don Pelayo y de Juan Sebastián Elcano a mí me parece que son libros muy difíciles de hacer. De Pelayo sabemos muy poco. Según me ha explicado gente que sabe más que yo, hay una crónica en la que se hablaba de Pelayo que se perdió muy cercana a los hechos, y luego hay otra que es la de Alfonso el Casto, ¿no? que es de siglos después, que es mucho más prolija, pero que seguramente responde a intereses propagandísticos, ¿no? Como es lógico, ¿no? Pero nos hemos aferrado, por lo visto, a lo que dice Alfonso el Casto. La forma de escribir de José Luis traslada la historia al lector de tal manera, de forma llana, de forma serena, diría yo, documentándose bien, pero como me decía precisamente en esos partidos de tenis que teníamos, me decía, no hay que documentarse demasiado, el exceso de documentación es malo para la novela. Que además es curioso, porque yo sé que Pedro Reverte piensa como tú, en eso lo he salido después. Y sin embargo yo soy una persona que me documento muchísimo en mis novelas históricas, hasta tal punto que al final dudas si escribirlas o no, porque quizás se te embote todo, ¿no? Y al final las escribo, ¿no? Las suelo escribir, ¿no? Pero José Luis lo que hace es coger unos cuantos libros clave para inspirarse en ellos y luego para fabular. Él dice que es un novelista, que no es un historiador, no es un biógrafo, sino un novelista. Y, por ejemplo, cuando escribe sobre Pelayo y sobre Juan Sebastián Elcano, que podríamos considerar novelas biográficas, ¿no? Pues él dice que siempre pesa más en él el fabulador. Y yo sé también, porque me ha contado, que él cuando está escribiendo, cuando ignora cosas, porque se ignora muchas cosas al escribir, y más cuando no eres un erudito, que tampoco se trata de ser un erudito, porque eso es otro género y costaría mucho leerlo, tú inventas, fabulas. Y me decías que fabular no es mentir, que es fabular. Esa es otra cosa que me decías mucho, porque yo te decía en otro orden de cosas que yo tenía muchos reparos por si mentía o no mentía. Tú decías, no, fabular no es mentir, tú lo que tienes que hacer es fabular. Entonces, como invitándome a protegerme, no con la mentira, pero sí con la fabulación. Esa es otra cosa que no he olvidado. La novela de Pelayo la leí hace años, y hice una crítica que tengo por aquí para el Semanario Alba, y que la he recuperado, y en ella destaco. Bueno, es curioso, porque yo puse en esta crítica un héroe olvidado, porque verdaderamente cuando tú publicaste esta novela había muy poco de novela, y en cambio ahora hay mucho más. Sacó Pablo Vega su novela, hace poco precisamente José Ángel Mañas ha publicado una novela que se presentó aquí sobre Don Pelayo, y yo creo que hay algo más, pero cuando tú lo sacaste esto estaba bastante olvidado. Entonces yo puse un héroe olvidado, que además, que si no recuerdo mal, en la propia revista me lo publicaron, como las revistas a veces pues hacen lo que quieren un poco, ¿no? Porque son los que publican, pues yo lo puse entre interrogaciones, que lo tengo aquí,
y yo creo que cuando lo publicaron directamente pusieron un héroe olvidado. Y verdaderamente este es un personaje que muchos damos por supuesto, que damos por conocido, como tantos otros personajes de nuestra historia, y que sin embargo lo conocemos muy mal. Yo me acuerdo cuando estuve en Covadonga, cuando era niño, lo he vuelto, y hay una estatua que hemos comentado hace un momento, pero no sabemos mucho más. Sabemos que es el iniciador de la Reconquista, y nos lo dicen. Es el iniciador de la Reconquista, aquí se dio la batalla de Covadonga, pero sabemos muy poco, ¿no? Y yo creo que tú, precisamente, respondes a esa demanda, y estoy seguro de que tu libro se habrá leído en colegios, por ejemplo, perfectamente, aparte de que seguro que se vendió muy bien. Estuve también, lo recuerdo, en la presentación en temas de hoy de la primera edición del libro para la prensa, que me invitaste, estuve con mi padre además, y por ahí levantar la grabación porque yo creo que lo grabé. Digo en esta crítica también que desmitificas lo desmitificable, pero que sin embargo exaltas lo que te parece justamente mítico. Una frase que me gusta tuya también, que me decías, es cuando recordabas a John Ford, que decías que entre la historia y la leyenda siempre había optado por la leyenda, y que tú hacías lo mismo, y así has actuado en tus novelas, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues las explicaciones religiosas, como que al jefe musulmán lo derribó el rayo de la Virgen, que eso es una cosa que yo apunto aquí, tú en cambio dices que fue un cantazo. Bien, lo que me interesa mucho es resaltar la forma que tiene José Luis de escribir. Yo cuando pienso en ti, José Luis, muchas veces pienso en un gran trabajador, en una persona como te he visto en tu estudio, con tu ordenador, una persona que se lee, que se documenta, que se lee, que trabaja todos los días, como hace un auténtico novelista, ¿no? Porque así como la poesía puede ser algo como más de un momento, más del instante, las novelas se hacen día tras día como en una oficina, vamos. O por lo menos esa es mi experiencia y eso es lo que he visto en otros novelistas y en grandes novelistas. El canon lo he leído ahora y me ha gustado muchísimo, yo lo recomiendo muchísimo. Me ha recordado, José Luis, a esa estructura que tiene el nombre de la rosa, que Azzo, el novicio de Guillermo de Baskerville, cuenta la historia, ¿no? Mucho tiempo después. Y este personaje que tú cuentas, que es el que narra la historia, que es un criado de Juan Sebastián Elcano, me ha recordado a este Azzo, ¿no? Las novelas están muy bien escritas, se lee muy bien. Como ahora se cumple el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, y llevamos unos cuantos años celebrándolo, yo la he seguido bastante, y me he preocupado de leer algunos libros de la vuelta al mundo, que me ha gustado mucho el tema, y puedo decir que está maravillosamente hecha, ¿no? Esa es mi opinión, que dentro de la materia que tiene la primera vuelta al mundo, con el contenido de que disponemos, la historia, eso está utilizado muy bien novelísticamente, está muy bien transformado en novela, ¿no? Muy bien. Y luego además muestras un Juan Sebastián Elcano. Del Cano sabemos muy poco también, como sabemos muy poco de Pelayo, como sabemos muy poco de casi todos los personajes, porque la información casi siempre la tenemos de los reyes, no la tenemos de los personajes normales, que es de donde salen los héroes normalmente. Y este Juan Sebastián Elcano es como un hombre discreto, de pocas palabras, modesto, aunque le gusta mucho vestir bien, que yo sé que eso está en la historia también, que cuando murió dejó una cantidad de ropa buena, además, enorme. Y creo que, como se sabe muy poco de este personaje, yo creo que lo afrontas muy bien con este otro personaje que te inventas, que lo cuenta desde fuera y que es el testigo de toda la vuelta al mundo y que además puede, digamos, ver todo con mucha más objetividad y ecuanimidad. Y seguramente tengo más cosas que decir, pero
me parece que ya he dicho, he estado más tiempo hablando de lo que tenía previsto. Entonces, si te parece, José Luis, te damos el turno a ti de la palabra y luego nos contestas unas preguntas. ¿Me dais el turno o me preguntas lo que te parezca a ti? A mí me ha parecido una buena noticia el que leyeras mis hojas parroquiales. Señal de que vas a misa, cosa que yo aprecio mucho. Bueno, tengo que reconocer que iba, ahora no. Pero sigo siendo religioso, Sigo siendo religioso y rezo. Siendo religioso, pero te digo que me parece muy bien que leyeras mi hoja parroquial. Por lo demás, pues precisamente la última vez que estuve en este centro asturiano que nos acoge con tanto cariño, aunque hoy ya es más advertido que hoy no puede haber ágape como consecuencia del COVID. Como consecuencia del virus este que tenemos padeciendo, ¿no? Pues la última vez que estuve aquí todavía vivía mi mujer. Y mi mujer era la primera que leía siempre mis libros, me los aconsejaba, me los criticaba, y no tengo la más mínima duda de que en estos momentos desde el cielo está siguiendo esta actuación tuya y me está diciendo: José Luis, a ver lo que dices. Porque siempre daba miedo que yo me excediera o me pasara, tal igual. Pero yo tengo la confianza absoluta de que Marisa, mi querida esposa, está en el cielo y está atendiéndonos a todos nosotros y pendiente de lo que yo pueda decir. Por lo tanto, voy a procurar fabular, pero no demasiado. Bueno, o sea, que ahora tú hazme la pregunta que quieras o lo que sea. Pues sí, una de las preguntas que te quería hacer, y creo que ya ha comentado Alberto algo de esto. Hay una frase que le gusta mucho a Alberto Santos y que la ha puesto incluso en el CID, en otros libros míos, en las novelas históricas. Es una cosa que tú dices y que dices bastante, que es que una novela histórica tiene como misión descolgar a los personajes de la historia y humanizarlos. ¿Podrías comentar esta frase? Sí, es una frase muy querida por mí, porque yo he escrito bastante novela histórica y realmente me he dado cuenta que son personajes que estaban como estatificados, colgados en la historia, no se sabía nada de ellos y que era una forma de aproximarlos al público lector, descolgarlos de la historia y ver sus aspectos humanos. Concretamente, por ejemplo, a mí, en Juan Sebastián Elcano, me encanta muchísimo todo el aspecto humano, o en Don Pelayo, me parece muy atractivo todo el tema de sus amores con el Ilona, o sea, los aspectos humanos de los personajes, que no son solo las batallas, sino sus circunstancias. Para mí, humanizarlos es sacar a reducir su faceta humana. En este grado, y concretamente también, me encanta en Juan Sebastián Elcano que el hombre era piadosísimo, muy creyente, muy tal, y que estaba empeñado en casarse con Hernalda, una enamorada suya, no consiguió nunca casarse. El pueblo se murió sin casarse con ella. Y eso también me atrae mucho, las historias. Yo es que en el fondo soy un romántico, porque he estado 70 años enamorado y casado con la misma mujer, y claro, he tenido 9 hijos con ella, y por lo tanto, evidentemente, soy un romántico que me ha ido muy bien en la vida en mi simple condición de romántico. No necesito nada más. He sido libros y tal y cual, he sido robado, pero fundamentalmente lo que yo he sido ha sido un hombre profundamente enamorado de mi mujer, de lo que doy gracias a Dios todos los días. Bueno, de hecho, ahora me estaba preguntando otra cosa, pero antes voy a preguntarte esto. De hecho, en un libro cuentas que Ramón J. Sender admiraba en ti más al hombre de familia que al escritor, porque él, hombre de familia, no había sido muy bueno. Evidentemente, yo tuve cierta relación con Sender, cené un par de veces con él,
Y realmente a mí me parecía que, bueno, que estaban unos libros que me gustaría que me diera un comentario. Y él le traían sin cuidado mis libros. Lo único que me interesaba eran mis hijos, el número de hijos que había tenido, porque no había tenido demasiados hijos, porque había tenido demasiadas amantes. Claro, si tienes demasiadas amantes, te armas un lío y no pagas una tabla. Sí, y entonces a mí me admiraba ascender muchísimo por ser padre de familia numerosa. O sea, es a lo que me refiero. Yo te voy a preguntar ahora, bueno, una circunstancia que creo que es muy feliz para los libros es que salen en el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, el Pelayo y el Elcano salen en el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. ¿Qué crees que aportan tus libros a esto? ¿Qué le aportan al lector? ¿Qué le dan al lector? Yo creo que le aportan una realidad, porque por ejemplo la batalla de Covadonga, famosa, con la que se reinicia, porque lo que es verdaderamente asombroso es que hubo un momento en que en España llegaron los árabes y hicieron con toda España. Y los godos se resignaron a que, bueno, pues muy bien, ¿qué vamos a hacer? Hemos sido dominados y llegaron hasta la frontera con Francia y estaban dispuestos a seguir por Francia. Y precisamente el que les paró fue don Pelayo en Covadonga. ¿Y por qué le paró don Pelayo en Covadonga? Le paró porque resulta que una hermana suya, Liberta, se estaba liando con un príncipe saudí. Y eso él no lo admitía, que una sangre de su sangre se liase con un árabe, le parecía brutal. Y por eso se fue a Covadonga. Pero lo curioso es que en Covadonga lograron, esto es histórico, en Covadonga lograron, era una partida de rústicos, de trabajadores, de labradores, no había prácticamente gente de armas, y en Covadonga lograron repeler la agresión árabe a pedradas. Eso me parece de lo más literario. A pedradas, o sea, se buscaron posiciones adecuadas y según iban acercándose, iban lanzando piedras. Y luego ya, cuando conseguían con las piedras derribarlos, les quitaban las armas y ya iban mejorando. Tardamos 8 años en echarlos a España, pero el primero que empezó fue Pelayo a pedradas. Y todo eso porque no le apetecía nada que su hermana Liberta se liase con un príncipe saudí. Esto es una ignominia. Muy interesante. José Luis, bueno, nosotros estamos muy contentos con estos libros, con la historia, nos encanta la historia, escribimos sobre ella, leemos. ¿Por qué la historia de España es tan polémica en España? ¿Polémica en España? Sí, ¿por qué? Bueno, ¿por qué España es tan polémica en España? Yo creo que es por culpa de nosotros, de los vascos. Culpa nuestra, no creo. No creo que los vascos tengamos mucha culpa en este asunto, ¿no? Pero, no, evidentemente, la historia de España no es suficientemente apreciada, no es suficientemente conocida. En el conjunto de naciones civilizadas ocupamos un lugar secundario. Esto es una realidad. Ocupamos un lugar secundario. ¿Por qué? Pues no sé, si no nos damos caso. Quizá la culpa sea de la zona sur, que somos un poco más vagos o lo que sea. A mí me da la impresión también de que esa demanda, entre comillas, de la historia está siendo también satisfecha por las novelas históricas. Porque sí que el interés de la gente por la historia y por la novela histórica, por la historia como no... El interés de la gente por la historia y por la novela histórica, por la historia como no le viene dado por otros conductos más oficiales, quizá, ¿no? Yo creo que está siendo respondida por la novela histórica, que se vende mucho. Yo estoy de acuerdo. Nuestra colección Imágica Histórica es una de las colecciones que más se venden en la editorial. ¿Por qué? A los lectores les interesa disfrutar de su historia. Yo fui el primero que me aburrí tanto cuando la aprendí en el colegio, que soñaba con disfrutarla, ¿no? Y cuando me llegó las primeras novelas a la editorial, dije, bueno, pues podemos, aparte de aprender, podemos disfrutar. Bueno, pero aparte de disfrutar, yo he publicado, me parece que son 86 novelas.
las novelas mejor editadas, en calidad, en formato, en papel y en letra, son las de Alberto. Tus novelas son las mejores mías. Fíjate, Gracias. Que me ha editado Planeta 70, 80 novelas, Sí, sí. ni comparación. Bueno, O sea, gracias. fijaros la letra espléndida que tiene, el papel de primerísima calidad, las portadas cuidadosísimas. O sea, que son tus novelas son la joya de mi biblioteca. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Espero que me des algo luego, ¿no? José Luis, ¿y no te apetece escribir otra novela histórica? No. No, perdona. Al margen tuyo, porque no es histórica, acaba de salir mi última novela, que es así, la he escrito con 95 años, que se llama Los amores inciertos, que es una historia de amor. Una historia de amor, que yo soy muy propicio a las historias de amor, y esa es la última novela que he escrito ya, se titula Los amores inciertos. Lo ha editado Libros Libres, perdona que no haya recurrido a ti, pero no era tu género. Lo ha editado Libros Libres y es la última novela que he escrito y prometo no volver a escribir otra novela, entre otras cosas porque lo más posible es que a los 95 años, cualquier día, me muera. Bueno, pero esto ya me dijiste hace unos años, ¿eh? No, perdona un momento. Hay un dicho que no falla. Los jóvenes se mueren a veces, los viejos se mueren siempre. Y claro, yo estoy... Bueno, pero tú menos siempre. Y además una cosa, José Luis, hace 2 años, justo antes de la pandemia, al casi empezar, presentamos aquí un libro que se llama El Rómulo del Sumario, una novela. Y tú dijiste categóricamente que era tu última novela, tu último libro. Incluso escribiste un artículo sobre esto. Y bueno, y yo escribí un artículo que puse, que me quedó precioso. José Luis se titula Cierra el círculo. Porque hiciste esta novela con el argumento de una que tenías de hace muchos años de tu primera novela. O sea, cerrabas el círculo. Y del círculo nada. Has publicado varios libros después. Después creo que publica como una media docena. Perdón, ese día le dije a usted, que usted no dejaría la escritura nunca, porque no puede con usted. Ya, sí. Yo siempre no sé hacer otra cosa. Bueno, lo sabes hacer todo. Todo, pero también es. No sé hacer otra cosa. ¿Sabes? Bueno, sabes hacer todo. Has hecho muchos trabajos. Has sido abogado, has sido ejecutivo. Yo sé que cocinas. Eres un gran deportista. Sabes hacer todo. Otra cosa es que lo que más te gusta es escribir. Yo he sido abogado, voy a hacer una declaración personal. He sido abogado, he sido ejecutivo y llevo 40 años que soy escritor, por lo que más o menos he conocido. Pues yo, la profesión que más he hecho en falta es la de abogado. Porque las satisfacciones que a mí me daba como abogado, el sacar a un tío de la cárcel, eso no se paga por nada. O sea que yo tengo nostalgia de haber sido abogado. No tengo nostalgia de ser escritor, no tengo nostalgia de ser escritor porque sigo siéndolo. Pero vamos, pues yo tengo gran nostalgia de mi condición de abogado, de que cuando sacabas a un tío de la cárcel, cuando tal, pues, ayudabas a la gente, hacías cosas como muy útiles y muy atractivas. No sé por qué lo dejé. Yo me acuerdo cuando jugamos al tenis que me decías, no sé si debería haber dejado un abogado. Y decía, pero José Luis, ¿cómo dices eso? Es que yo era un abogado muy bueno. Yo es que he tenido la enorme suerte, y cosa rara, voy a volver a hablar de mi mujer, voy a hablar otra vez. Tengo la enorme suerte de que mi mujer nunca ha discutido mis decisiones fundamentales de trabajo. O sea, yo tenía un despacho de abogados con 4 o 5 pasantes, nos ganábamos muy bien la vida, y le dije a Marisa, oye, voy a cambiar un poco. Tú sabrás. Confiaba totalmente en mí, en absoluto. Y luego, cuando ya doy un paso más grave, que es dejar todo el mundo ejecutivo en el que ganaba mucho dinero. Yo es que gano mucho dinero, perdona que te lo diga. Gano mucho dinero. Yo comprendo que es una presunción decirlo, pero es que gano mucho dinero. Y cuando le dije que me iba a dedicar a la literatura, me dijo, bueno, tú sabrás lo que haces. Nunca me puso ninguna pega
para cambio de actividades tan serias como pasar de ser abogado a ser escritor. O sea, nunca me puso ninguna pega. Ahí sí, me ponía toda clase de pegas en los temas personales. Cuidado, no pongas los codos en la mesa para comer, no hagas esto. Para eso me sacaba toda clase de faltas. No me dejaba vivir en los detalles menores. Pero en los temas grandes de mi vida, nunca, y eso se lo agradeceré siempre a Marisa, nunca me puso la más mínima objeción a cambiar de profesión. De profesión de una profesión más rentable a otra menos rentable. ¿Os parece que preguntemos si alguien quiere comentar sí. algo? ¿Que alguien preguntar algo? ¿Que alguien intervenir? Venga, que pregunte a alguien porque si no quedamos fatal. A ver. Quiero saber cómo te documentabas para estos personajes. Perdón, un poquito más alto. Quiero saber cómo te documentabas para escribir sobre estos personajes tan desconocidos. Sí, no, tienes tu razón. Bueno, lo primero, ¿por qué escribía yo sobre estos personajes? Generalmente era la época en que trabajaba mucho con Planeta y Planeta me proponía un personaje. Por ejemplo, me proponía Juan Sebastián Elcano y yo entonces me informaba. Muchas veces le decía a Planeta, mira, no lo veo claro, no veo información, no veo nada. Y no seguía con el tema. Pero otras veces me asomaba a la documentación histórica de libros que había publicado, veía que tenía un tema interesante, y por ejemplo, en el caso de Elcano, pues vi que había una documentación muy rica que permitía escribir una novela sin necesidad de fabular demasiado, y entonces decía que sí. O sea, que realmente la mayoría de las novelas históricas que yo he escrito han sido a requerimiento de Planeta. La mayoría. Claro que he escrito de todo, ¿eh? Y tienes muchas. ¿Perdón? Tienes bastantes. Tengo bastantes, sí, pero también tengo, por ejemplo, si a mí me pregunta alguien, ¿cuál es su libro favorito? Yo tengo que contestar irremediablemente Cucho, que es un librito de 50 páginas. ¿Por qué tengo que contestar que mi libro favorito es Cucho? Pues tengo que contestar que mi libro favorito es Cucho porque yo lo escribí, bueno, pues un poquito como distraído. Ah, sí, ya lo sé, ya se puedo decir. Me parece que está por aquí. Rocío, hija, ¿estás aquí? Exacto. Pues Rocío estaba con una leucemia muy seria, que podía haberse muerto. No solamente no se ha muerto, sino que es guapísima y es madre de 2 hijos estupendos. Madre de 2 hijos estupendos. Y entonces yo, por entretenerla y contarle cuentos, escribí Cucho, pero yo no escribía para niños, lo escribía para mayores. Escribí Cucho. Me olvidé del libro y mi otra hija, Marisa, levanta tú. Mi otra hija dijo, papá, este libro está muy bien, ¿por qué no lo presentas a un premio? Pues yo no sé ni de premio ni de nada. Y cogió Marisa, te acordarás, fuiste tú y me lo presentaste al premio Barco de Vapor, que lo gané con toda holgura y que cuando me llamaron desde la editorial, oiga, usted que ha ganado el premio, pero qué premio, pero qué libro, pero no ha escrito usted un libro que se llama Cucha, ah, coño, dije, que no sé decir, coño, dije, sí, lo he escrito yo ese libro, y entonces efectivamente ya me publicaron Cucho y empezó a traducirse. Está traducido a todos los idiomas cultos del mundo. Está traducido al vietnamita, Bueno, y entonces, ¿por qué es mi libro favorito? Porque a la cosa de 14 o 15 años me escribieron desde Tailandia Rasami Krisanamis, una budista, diciéndome, estimado señor, nos gustaría mucho si me pudiera ceder los derechos de autor de Cucho para traducirlos al tailandés. Yo no le puedo pagar porque me dedico a actividades sin ánimo de lucro, Rasami Krisanamis. Y yo se lo cedí no por generosidad, sino por pereza, porque a veces me cuesta cobrar los derechos de autor en los grandes que están en la vuelta de la esquina, como para cobrarlos en Tailandia. Haga usted lo que quiera con el libro. Me olvidé de él. Y a los pocos meses recibo una versión de Cucho traducida al tailandés, que es un lenguaje muy culto de puntos y cromas, y se empezó a vender de una manera tremenda, a tal extremo que al poco tiempo
Alfonso de Juan, misionero jesuita, con el libro de Cucho, hizo lo que hoy en día es la cosa más importante de mi vida. Consiguió, con los ingresos que se tenían del libro, dedicarse a luchar contra el drama de la prostitución infantil en Tailandia. 40.000 prostitutas menores de 15 años entre Bangkok y Pattaya. Y empezó a ocuparse tal, y me pidió permiso. Y yo me acuerdo que cuando fui en uno de los viajes que hice a Tailandia, todavía no sabía nada, le dije yo, pero, ¿qué importa? Entonces me parece que tenía exactamente como media docena de chicas a las que ayudaba para que no cayeran en la prostitución. Y recuerdo que un día vino muy contento el padre Alfonso porque había obtenido una beca de 100 euros y había sacado adelante a una azafata de Iberia. Se le había dado me expreso mal. Se le había dado la azafata de Iberia los 100 euros y con eso había sacado una niña. Y le dije yo al padre Alfonso, ¿qué es eso una niña comparada con 40.000 prostitutas que digas que hay? Y me dijo una frase que me dejó clavado. Por lo menos una. Bueno, y empecé yo con una. Se implicaron todos mis hijos en el tema. Constituimos una ONG, Somos Uno, y ya tenemos cerca de 2.000 niñas escolarizadas, de las cuales 90 han ingresado en la universidad. Llevamos ya casi 20 años, han ingresado en la universidad. El que una niña de los arrozales de Camboya, lo más ínfimo de la sociedad tailandesa, carne de prostíbulo, ingrese en la universidad, es, como dice el padre Alfonso, cambiar el mundo poco a poco. O sea que hoy en día a mí me da más trabajo ocuparme de Somos Uno y de la lucha contra la prostitución infantil en Tailandia que de escribir libros casi. Bueno, hago compatible una cosa y otra. Por eso digo, ¿por qué? Todo gracias al librito ese Cucho. Todo empezó por el librito de Cucho, que fue el primero que se tradujo al tailandés y por él empezó el padre Alfonso a ocuparse de las niñas que están en grave riesgo de caer en la prostitución. Y que leíamos en el colegio. ¿Perdón? Leíamos en el colegio, nosotros, cuando éramos pequeñitos. El curso lo leíamos en el colegio. Ah, el Cucho, leéis el Cucho. Pues, afortunadamente, aparte de leerlo en el colegio, lo leían también en Tailandia. Está traducido a casi todos los idiomas. Y, claro, pues es un librito insignificante que lo escribí por culpa de mi hija Rocío, gracias a mi hija Rocío. Ahí está dedicado el libro, ¿no? Pues por tener la culpa le damos ganas por eso. Buenas tardes. Es una gozada estar aquí escuchándoles a ustedes. La presentación del señor Martín Rico y oírle a usted cómo ha personalizado su vida y está rodeado de su familia. Yo no es ninguna pregunta. Una observación es que me ha recordado usted que era Sender, que era muy mujeriego. A lo mejor no se conoce que estuvo enamorado de una escritora también, de Carmen Laforet. Leyendo las cartas entre ambos, se ve que tenía muchas ganas de verla e incluso quiso venir a España y uno de los motivos, tras su exilio, fue estar con Carmen Laforet. Y luego, pues, decirle al señor editor que bueno, es estupendo que hayan editado estos libros de historia, pero que está muy bien que lo fabule, pero como docente y precisamente de la cátedra de historia,
quiero decirle que es que los profesores pues somos aburridos y nos tenemos que muchas veces someter a la estricta realidad, aunque se nos aburran los alumnos. Señor? Me parece Muchas gracias. una intervención muy oportuna y una aclaración muy simpática que Sender no solo era un golfo, sino que también estuvo enamorado de Carmen Laforet. O sea que por lo menos tenía un corazón amoroso, aunque no tuviera correspondencia. Eres profesora, ¿no? Fui, lógicamente, sí. Sí, fui. Pues pareces muy joven para dejar de serlo. Pero es que el problema está en que luego he tenido que supervisar las programaciones de historia por mi profesión también de inspectora de educación. Así que por eso le digo que he tenido que trabajar bastante el tema histórico. Perdón. No, es una pregunta. ¿Qué significado tiene la palabra cucho? ¿Perdón? ¿Qué significado tiene la palabra cucho? No, ninguno. Se me ocurrió Cucho, porque seguramente mientras estaba escribiendo el libro hubiera alguien que llamaba a otro, oye, Cucho, y no tiene más significado. Pues se me quedó el nombrecillo grabado y no hay más. Sí. ¿Alguna pregunta más? Acabamos el acto. Pues nos vamos ya vacaciones. Os podéis ir. Bueno, muchísimas gracias.